Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy tienen interesantes variantes y tal vez alguna moraleja, ¿no? Ustedes recordarán tantas veces demostrábamos al general David Petraeus, general de 4 estrellas, con antecedentes académicos estupendos, un hombre que no solo se movió magníficamente bien en el campo minado de la política en Washington, por supuesto graduado en West Point, sino que además fue un hombre que marcó la pauta con la generación de relevo en lo que tenía que ver con situaciones como las de Irak o Afganistán. Una vez más, cherché la femme. Este señor establecido, con prestigio, estaba vinculado a una dama también perteneciente a las Fuerzas Armadas, encargada de su biografía, un hombre que ya tenía un lugar en la historia por diferentes motivos, y parece que ha tenido, parece y algo más, un affair con su historiadora, pero además hubo una rencilla entre 2 damas por el susodicho, y una, según los servicios de inteligencia, alcanzó a decirle que la iba a hacer desaparecer a la rival. Bueno, Washington está acostumbrado a muchas situaciones culebrónicas, pero más bien por el ejercicio del poder y no por la ruptura de ciertas normas que en un caballero y un oficial no tienen nada que ver con lo que muestra como imagen institucional y su vida privada. Cuando hay cortocircuito entre una y otra, ocurren cosas como estas. Pero el problema es que un oficial que parecía hasta posible candidato político si le daba la gana, ahora tiene una multa de $100,000 y 2 años de prisión en suspenso. Bueno, una traducción un poco libre de la figura estadounidense, ¿no? Petraeus, el hombre que vimos como la estrella fugaz, nadie lo paraba, después de las 2 grandes crisis que nos tocó transmitir entre los tantos frentes de guerra, y resulta que ahora es el hombre noticia, pero por razones absolutamente opuestas, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Lo habíamos visto, recuerdan ustedes, en las sesiones del Congreso, con toda la ensalada de frutas, como le llaman los gringos, y entrevistado por McCain. McCain es un veterano de la de la guerra de Vietnam, derribado como piloto, ha luchado contra un cáncer, por eso esa prominencia que tiene, lo están viendo allí en su mejilla izquierda, al lado derecho de la pantalla, y ha sido un luchador que las ha ganado todas hasta ahora. Pero el exdirector de la CIA, que ahora está en la picota, ha sido condenado a 2 años de libertad condicional y a una multa de $100,000. Y aquí lo tienen con sus 4 estrellas, en épocas en que rendía declaraciones al Congreso y siempre lucía airoso. The bulk of Sunday with President Karzai in the process of conducting the Shura Council. Bueno, el ex general estadounidense David Petraeus es uno de los comandantes militares de más alto rango en la era posterior al 11 de septiembre, en lo de las Torres Gemelas, ¿no? Describió su comportamiento como inaceptable. Ayer por la tarde acudí a la Casa Blanca y le pedí al presidente que me permitiese, por razones personales, renunciar a mi cargo, dice su nota de dimisión. Aquí lo veíamos en momentos mejores, ¿no? Pero hombre que ha estado bajo muchas tensiones, porque alguna vez se desmayó en una declaración ante el Congreso. Bueno, después de haber estado casado durante más de 37 años, demostré mi pobre juicio al comprometerme en una relación extramatrimonial, y ese comportamiento es inaceptable como esposo y como líder de una organización militar como la nuestra. Siempre he valorado, agregó, la oportunidad de haber hecho este trabajo y siempre lamentaré las circunstancias que me han llevado a dejarlo. Funcionarios no identificados dijeron que Petraeus tenía una aventura con su biógrafa, la también militar Paula Broadwell, y ella lo siguió durante casi 1 año en Afganistán para escribir una tesis sobre él para el King's College de Londres.
Poco después de la renuncia de Petraeus surgieron informes de que el FBI había descubierto el romance en el curso de una investigación sobre Broadway. Broadway, a su vez, está casada, tiene 2 hijos y vive en Charlotte, Carolina del Norte, y es una veterana del ejército estadounidense. Este fue el momento en que, en unas declaraciones anteriores, pierde conocimiento Petraeus y se va de bruces contra el escritorio, ¿no? Eso fue un momento de tensión, pero no tanta como la que está sufriendo ahora al sabérselo de su vida privada y los 2 frentes abiertos, además de su familia, ¿no? Reemplazó a Stanley McChrystal, quien fue despedido después de realizar comentarios controversiales en una entrevista realizada en la revista Rolling Stone en agosto de 2011, y se retiró del ejército en tan solo días, en el 10º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, para asumir el cargo de jefe de la agencia estadounidense. Es decir, ya no solo era el general de 4 estrellas, sino el hombre de la CIA. Y aquí está el general con traje de campaña junto a la susodicha. Intenso, ambicioso, sumamente competitivo, aunque con detractores incluso dentro del ejército, David Petraeus llegó a tener la reputación de ser uno de los militares más brillantes de Estados Unidos. Nació en el 52, creció en Nueva York, asistió a la Academia Militar de West Point, se graduó en el 74, antes de ser comisionado a la infantería. Y bueno, tiene argumentos su biógrafa, ¿no? Están a la vista. Después sirvió como oficial de la infantería en Estados Unidos. A la derecha, su esposa oficial. A la izquierda, la rival que derribó al general. Sin embargo, durante un ejercicio de entrenamiento en 1991, uno de sus soldados se tropezó y le disparó en el pecho. Petraeus debió someterse a una cirugía de 5 horas y fue operado por Bill Frist, quien luego se convirtió en líder de la mayoría republicana del Senado estadounidense. Ahí viene Petraeus de civil y el pecho ahora lo tiene roto por otras razones. I've got a statement for you, after which I'm going to get in the vehicle and drive away and have no questions. Ok, tengo una declaración para ustedes, luego voy a tomar mi automóvil y me voy a ir y no voy a tomar ninguna pregunta. Hoy marca el final de un calvario de 2,5 años que dio lugar a los errores que cometí. Como lo hice en el pasado, pido disculpas a las personas más cercanas a mí y a muchos otros, incluyendo aquellos con los que tuve el privilegio de servir en el gobierno y en el ejército durante tantos años. To thank those who have expressed and demonstrated support for me as I have sought to move forward since November 2012. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los que han demostrado y expresado su apoyo para mí, como he tratado de avanzar desde noviembre del 2012, y en particular agradezco a mi familia, a mis antiguos colegas militares, veteranos compañeros, madres con quienes también hemos servido en el gobierno, y aquellos con los que he trabajado en el sector privado y en la academia. Doy gracias a las personas que me conocí y aquellas que me dieron su apoyo en una variedad de formas en los últimos meses, y ahora espero seguir adelante con la siguiente fase de mi vida y continuar para servir a nuestra gran nación como ciudadano privado. Muchas gracias. The next phase of my life and to continuing to serve our great nation as a private citizen. Thank you very much. Había un capellán militar ahí acompañándolo. General Petraeus, en esa imagen que se desmayó en el Capitolio, fue el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2010. Pero esto es hoy, cuando se va no muy inocente y con una carga moral un poco fuerte. En este lugar la situación es bastante comprometida en este punto de su carrera y ciertamente creo que este culebrón no termina aquí. Y la biógrafa también tiene un culebrón aparte, porque había recibido amenazas de que la iban a desaparecer. Había un pleito entre 2 damas, un triángulo. Bueno, esto es un drone telecontrolado, pero con capacidad de lanzar bombas y misiles de última generación. De hecho, es uno de los más grandes que tiene Estados Unidos. Este es el momento que está lanzando uno de los misiles de gran capacidad destructiva que van bajo sus alas. Aquí va todo el sistema de radar y navegación. ¿Por qué es noticia? Bueno, porque en una operación murieron los rehenes estadounidenses que no debían morir. Este es el doctor Warren Weinstein, y dice: mi nombre es Warren Weinstein, y estoy hablando ahora a mi esposa y a mis hijas y a mis nietos para hacerles saber que estoy bien, que estoy tomando todos mis medicamentos y que estoy siendo atendido, y solicitar a Elaine
a ti y a la familia, por favor, hagan los contactos que sean posibles con las comunidades judías en Estados Unidos, con el fin de ejercer presión sobre el gobierno estadounidense y el presidente Obama, para trabajar y aceptar las demandas de los muyahedines para yo poder recuperar así mi libertad. Tal vez ustedes puedan presentar una apelación a la candidata republicana a ver si también trabajaría en ejercer presión sobre el presidente Obama y hacer frente a los muyahedines con el fin de responder a sus demandas. Por favor, lo ruego, trabajar con las comunidades judías de Estados Unidos, con el fin de trabajar con el gobierno israelí y el presidente y el primer ministro Netanyahu, con el fin de tener a los israelíes trabajando con los muyahedines para que acepten sus demandas y obtener mi libertad para que pueda volver a estar con ustedes, con los niños y los nietos. Los amo a todos. Bueno, el rey estadounidense Warren Weinstein aparece en un video de Al-Qaeda aquí, que dijo: me gustaría hablar directamente con el presidente Obama y pedirle, rogarle, para que por favor acepte y responda a las demandas de los muyahedines. Mi vida está en sus manos, señor presidente. Si acepta las demandas, vivo. Si usted no acepta las demandas, muero. Es importante que usted acepte las demandas de mis captores y actuar con rapidez y no se demore. No va a haber ningún beneficio en la demora si se acaban de hacer las cosas más difíciles para mí. Vocero de Al-Qaeda, Adam Gaddafi, dice: la primera pregunta que los estadounidenses podrían preguntarse es: ¿ha sido realmente América derrotada? La propuesta es sí, y en todos los frentes. Los funcionarios estadounidenses y de la coalición han declarado en repetidas ocasiones que no son capaces ni están dispuestos a enfrentar a los muyahedines en Irán y en Afganistán militarmente. Pero todavía están tratando de ganar la batalla por los corazones y las mentes que ellos también han perdido de manera espectacular, y a pesar de las cantidades igualmente espectaculares que han pasado en sobornos y propaganda, que se preparan para entregar todo un lío a los que están dispuestos a hacerles casos, pronto tendrán que lamentar el día que vendieron su alma al diablo americano y unido sus fuerzas con los enemigos del Islam y de los musulmanes. Ahí uno de ellos rompía su pasaporte estadounidense, y Adnan Gaddafi, portavoz estadounidense de Al-Qaeda, decía: debemos buscar objetivos que simbolizan la decadencia occidental, la depravación, la inmoralidad y el ateísmo. Decadence, depravity, immorality, and atheism. It is rapidly becoming... Se están convirtiendo rápidamente en algo muy claro, que esta batalla global, ya muy caliente, está a punto de conseguir aún que sea más caliente, y esta es una guerra que no conoce fronteras internacionales. Hay un solo campo de batalla. Por eso hago un llamado a todos los musulmanes honestos y atentos: desenvainar la afilada espalda y se apresuren a tomar su lugar legítimo entre los campeones desafiantes del Islam, como Mir Amil Qasmi, Mohammad Bujeri, Nidal Malik Hassan y muchos otros como ellos. Bueno, una de las condiciones era que este tipo de mensaje pudiera pasarse, ¿no? Ahora Obama tiene una papa caliente en las manos. Warren Weinstein a la izquierda, Giovanni Loporto, de origen italiano, muertos en acción en un intento de recuperación y acciones por parte de Estados Unidos. Esto era mostrado hoy por cadenas de televisión de Estados Unidos. Obama tenía que salir a dar la cara y decía: This morning, I want to express our grief and condolences to the families of two hostages. Esta mañana quiero expresar mi pesar y condolencias a las familias de los dos rehenes, un estadounidense, el doctor Warren Weinstein, y un italiano, Giovanni Loporto, quienes murieron trágicamente en una operación antiterrorista de nuestras fuerzas. Warren y Giovanni eran trabajadores de ayuda humanitaria en Pakistán y dedicados a mejorar la vida del pueblo pakistaní. Después de Warren secuestrado por Al-Qaeda en el 2011, dirigí mi equipo de seguridad nacional para hacer todo lo posible para encontrarlo y traerlo a casa a salvo con su familia. To do everything possible to find him and to bring him home safely to his family. Los profesionales dedicados a través de nuestro gobierno trabajaron incansablemente para hacerlo. With our Italian allies on behalf of Giovanni, who was kidnapped in... También trabajamos estrechamente con nuestros aliados italianos en nombre de Giovanni, que fue secuestrado en 2012.
Desde el 9/11 nuestros esfuerzos contra el terrorismo han impedido ataques terroristas y salvado vidas inocentes, tanto aquí en Estados Unidos como alrededor del mundo. Y la determinación de proteger vidas inocentes no solo hace que la pérdida de estos dos hombres especialmente sea dolorosa para todos nosotros. Basado en información de inteligencia que hemos obtenido, creemos que una operación antiterrorista de Estados Unidos dirigida al compuesto de Al-Qaeda en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán mató accidentalmente a Warren y a Giovanni el pasado mes de enero. Ayer hablé con la esposa de Warren, Elaine, y el primer ministro Matteo Renzi de Italia. Como esposo y como padre, no puedo empezar a imaginar la angustia que las familias de Weinstein y Loporto están soportando hoy. Me doy cuenta que no hay palabras que nunca puedan igualar su pérdida. Sé que no hay nada que yo pueda decir o hacer para aliviar su dolor. Y hoy simplemente quiero decir esto. Today I simply want to say this. As President and as Commander-in-Chief, como presidente y como comandante en jefe me responsabilizo por completo de todas nuestras operaciones de contraterrorismo, incluyendo el que inadvertidamente se cobró la vida de Warren y de Giovanni. Lamento profundamente lo que pasó. En nombre del gobierno de Estados Unidos, ofrezca nuestras sinceras disculpas a las familias. As soon as we determine the cause of their deaths, tan pronto como se determine la causa de sus muertes, dispuse que la existencia de esta operación será desclasificada y divulgada públicamente. Lo hice así porque las familias Weinstein y Loporto merecen saber la verdad, y yo también lo hice porque incluso como algunos aspectos de nuestros esfuerzos de seguridad nacional tienen que permanecer en secreto para tener éxito, los Estados Unidos es una democracia comprometida con la apertura en los buenos tiempos y en los malos. in good times and in bad. En suma, Obama admite que las fuerzas de Estados Unidos mataron accidentalmente a los dos rehenes en ataques con drones, aviones no tripulados. Y esto complica la situación. Cabizbajo y emitiendo varios suspiros, Obama ha pedido disculpas al nombre del gobierno por el error cometido. Y en Washington, el Senado de los Estados Unidos, el demócrata Patrick Leahy ponía a votación una iniciativa y declaraba, demócrata por Vermont, ella se convierte en el primero de los 82 fiscales generales en la historia de nuestra nación que van a hacer frente a una maniobra obstruccionista y ha tenido que esperar más tiempo que cualquier otro. Ella, ya verán quién es ella, es una candidata histórica. Por un lado, ella es un candidato histórico por las razones correctas. Primera mujer de origen africano-estadounidense, muy calificada. Todo el mundo está de acuerdo con eso, pero lo que es una vergüenza es que añadimos esta segunda parte de la historia, tener en ella la primera de 82 filibusteros que celebran este doble estándar de manera muy inquietante. Esta mujer ha tenido que hacer frente a la doble moral de toda la vida. ¿Por qué hacerlo una vez más aquí en el Congreso? Se refería a que el Senado aprobó el nombramiento de Loretta Lynch, la próxima fiscal general y secretaria de Justicia de los Estados Unidos, después de 5 meses de demora artificial, de filibusterismo, desde que el presidente Barack Obama lo propusiera para sustituir a Eric Holder. Chuck Grassley, senador republicano de Iowa, dice, le pregunté a la señora Lynch acerca de sus puntos de vista sobre Rápido y Furioso, sobre el escándalo del IRS y otros aspectos que han sido politizados. Ella no demostró que iba a hacer las cosas de manera diferente. En cambio, se dieron las no respuestas. Era elocuente y pulida, pero no respondía. La conclusión es que la señora Lynch no parece dispuesta a comprometerse con una nueva manera independiente del funcionamiento del departamento. Ahora, que me sorprendió mucho, sobre la base de todo lo que nos dijo, se esperaba que la señora Lynch pudiera demostrar un poco más de independencia del presidente. Ahora estoy seguro de que si lo ha hecho, habría ganado más apoyo, pero no lo hizo. Barack Obama respondía. Throughout her 30-year career, es muy difícil estar más calificado que ella para este trabajo, más que Loretta. A lo largo de su carrera de 30 años se ha distinguido como dura, como justa, como abogado independiente que tiene que dirigir una de las oficinas más prominentes, la Fiscalía General en el país. Ella ha pasado años en las trincheras como fiscal, agresiva, en lucha contra el terrorismo, contra el fraude financiero, contra el delito cibernético y a la vez defendiendo vigorosamente los derechos civiles. testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Thank you. El drama, ¿por qué las demoras? Porque la dama en candidata con gran capacidad es afroamericana.
Y aquí decía, a reality for all. In the workplace of America today, el senador Jeff Sessions decía, en lugar del trabajo de los Estados Unidos de hoy, cuando tenemos un alto número de desempleados, que hemos tenido disminución de salarios durante muchos años, tenemos la más baja de los trabajadores estadounidenses, que tienen más derecho a un puesto de trabajo en este país, un inmigrante legal que está aquí, una tarjeta verde a un ciudadano o una persona que entró al país ilegalmente. Bueno, senador, yo creo que el derecho y la obligación de trabajar es una que es compartida por todos en este país, independientemente de cómo llegaron aquí. Y por cierto, si alguien aquí, independientemente de su condición, yo preferiría que participara en el lugar de trabajo y no que participara en otras acciones. El senador dice, estamos hablando de derechos, que tienen más derecho un inmigrante legal o un ciudadano estadounidense, tiene derecho a que las leyes de Estados Unidos le hagan cumplir para que puedan ser capaces de trabajar, o lo hace una persona que vino aquí ilegalmente, ¿tiene derecho acaso a exigir un trabajo? Dijo, ciertamente, dijo ella, los beneficios de la ciudadanía confieren mayores derechos sobre los que son ciudadanos de los que no lo son. En todo el tiempo le estuvieron dando piquetes y piquetes, pero el Senado aprobó hoy el nombramiento tras más de 5 meses de demora desde que Barack Obama la propusiera. Y aquí en Naciones Unidas, el príncipe de la corona, Hussein de Jordania, bin Abdullah, el más joven de los que hayan liderado esta institución, decía, si examinamos los datos relacionados nos encontramos con que la juventud del mundo se enfrenta a un reto decisivo. A través de nuestro globo hay cerca de 73 millones de hombres desempleados, jóvenes y mujeres, y más de 14 millones de refugiados y desplazados. Además, la mayoría de las víctimas de los conflictos armados son los jóvenes, damas y caballeros, mientras que los jóvenes son los más susceptibles a la situación actual y las consecuencias, y además pueden tener un impacto más fuerte sobre el presente y el futuro. Esto ha sido evidente en los recientes acontecimientos en mi región, en la región árabe. Y luego el príncipe heredero Hussein bin Abdullah decía, señoras y señores, estamos en una carrera para invertir en los corazones y en las mentes, así como las capacidades de la juventud. La ideología de la oscuridad puede llegar a donde los ejércitos pueden no, como las comunicaciones modernas han proporcionado la oportunidad de llegar a todos los años dispuestos a escuchar. El secretario general Ban Ki-moon le respondía. El papel de los jóvenes se encuentra en el corazón de la paz y la seguridad internacionales. Ladies and gentlemen, the role of the youth lies at the heart of international peace and security. Tenemos que animar a los jóvenes a tomar las causas de la paz, la diversidad y el respeto mutuo, y los jóvenes representan la promesa, no el peligro. Mientras algunos jóvenes cometen actos atroces de violencia, el anhelo abrumador de la mayoría es la paz, sobre todo en situaciones de conflicto. Muchos de los que cometen violencia son víctimas de los adultos depravados que abusan de la inocencia juvenil. Many of those who commit violence are victimized by depraved adults who abuse youthful innocence. Bueno, el hecho es que con 20 años de edad, el príncipe heredero de Jordania se convirtió en la persona más joven en presidir una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se dirigió un debate sobre el papel de los jóvenes en la lucha contra el extremismo violento y la promoción de la paz. Obviamente estamos en Moscú, la presidenta Cristina Fernández, recibida por Vladimir Vladimirovich Putin. Rusia y Argentina anuncian un aumento considerable en varios aspectos de la cooperación y los medios enfatizan la cooperación militar. Vladimir Putin dice, nuestros países están unidos por largas relaciones de tiempo, de amistad y cooperación de beneficio mutuo, llegaron a un nivel de asociación integral y estratégica. Por su parte, dijo luego, Rusia y Argentina están desarrollando la cooperación en el sector energético. Alrededor del 20% de la electricidad argentina se produce utilizando un equipo ruso. Turbinas suministradas por nuestras empresas, Power Machine, están instaladas en 2 centrales hidroeléctricas grandes en Argentina. Acuerdos suscritos hoy en la capital rusa, también por los ministros de Defensa, Sergei Shoigu y Agustín Rossi. La cumbre ruso-argentina ha culminado con la firma de más de 20 documentos entre convenios, memorando y planes de acción.
Las memorandas y los documentos destacan una declaración conjunta de ambos mandatarios sobre cooperación estratégica, bilateral y un plan de acción renovado para su desarrollo. El primer ministro británico David Cameron intenta aprovechar el acercamiento de Rusia y Argentina con fines electorales, dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante una entrevista exclusiva concedida al canal ruso RT. Nuestros países están unidos por largas relaciones de tiempo, de amistad y cooperación en beneficio mutuo que llevaron al nivel de asociación integral a nivel estratégico. Rusia y Argentina están desarrollando la cooperación en el sector energético. Alrededor del 20% de la electricidad en Argentina se produce utilizando con equipos rusos. Son turbinas suministradas por nuestra empresa Power Machines y están instalados en 2 centrales hidroeléctricas grandes en Argentina. Tenemos una larga y una tradición entre ambos países en la construcción de generación eléctrica. Chigüidos viene a reafirmar esa tradición entre ambos países, pero en el día de hoy hemos dado un paso más adelante, más profundo. Por eso la firma también del Acuerdo Estratégico Integral. Aprovechó la oportunidad la señora Cristina Fernández para dispararle al señor primer ministro británico, porque está utilizando, con razones no muy santas, algunos temas para tratar de enrarecer esto. Esta es la lámpara votiva que está junto al muro del Kremlin, donde se recuerda a todos los caídos en todas las guerras de la patria. Y, por supuesto, se está recordando ahora, en este mes, el aporte gigantesco que hicieron los rusos en la Segunda Guerra y la cantidad de muertos que pusieron para parar al Tercer Reich en aquel frente oriental, ¿no? Y la revolución de la Gran Guerra Patria que cambió la historia de los zares para acá. Bueno, hoy la presidenta argentina le respondió como corresponde al jefe de gobierno británico que estaba sacándole punta a esto, ¿no? Pero esto será tema de otros comentarios en otro momento. Ahora es el momento de hacer un breve corte y volver con más acontecimientos en pleno desarrollo. Los satélites nos están mostrando cosas interesantes, pero no mejoran las que tenemos previstas para ustedes. Sí, de hecho, están mostrando ya unas imágenes que ya teníamos para ustedes en el segundo bloque. Breve corte y volvemos con ellas. No se lo pierdan. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle. La zurda le responde. Se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través del Circuito Cultural, te invita al gran concierto de la Orquesta Sinfónica y la Coral Juvenil Simón Bolívar, bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel, dando inicio a la celebración de los 500 años de la Fundación de Cumaná.
Este martes 28 a las 7 de la noche en el Polideportivo Félix Lalito Velázquez de la ciudad de Cumaná. Acompáñanos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y lo que sigue en pleno desarrollo es la masa enorme de inmigrantes que desde el norte de África se desplazan hacia Europa, con no gran beneplácito, por decirlo suavemente, de parte de los ciudadanos de la vieja Europa, ¿no? Es increíble lo que han hecho estas últimas aventuras democráticas, entre comillas, ¿no? En tiempos del coronel Gaddafi, el estándar de vida de esta gente era fantástico y la democracia era un poco extraña, ¿no? Era una acción directa. Venía cualquier representante de las jerarquías por edad, y esos son importantes, ¿no?, a reunirse con él y decían nuestro problema es tal y tal, y se iban en sus camiones, en donde se desplazaran, con sus problemas resueltos, una cosa un poco paternalista, ¿no? Ahora que le cambiaron el mapa al Magreb, y lo han intentado por varias razones, los emigrantes hacia Europa en busca de sobrevivencia, cosa que no lo hacían con el coronel Gaddafi porque se vivía muy bien comparado con cómo están ahora. Bueno, llegar a Sicilia, por ejemplo, ni hablar de llegar a la bota, ¿no?, a la península, es un drama permanente y Europa ya no sabe qué hacer, porque Europa siempre gusta de disfrutar, después de muchos dramas en la Primera y la Segunda Guerra, de su buena siesta post-pranzo, ¿no? Pero en general hay mala conciencia. ¿Por qué? Porque aquellas fueron colonias. Después de que se recuperaron, cuando se retiran las potencias coloniales, trataron de dominarlas económicamente. Después las destruyeron cuando no les gustaban su independencia. Y ahora el resultado es esto: la continua salida de emigrantes arriesgando la vida en botes impensables y el patrullaje permanente para ver cómo se atiende esto. Esto es el Mediterráneo frente a Catania, Pozzallo, Sicilia, Denaro en Guardia de Finanzas, ¿no? Andrea Bauso aquí también dice: dejamos en el puerto de Pozzollo, en Sicilia, y nos dirigimos hacia la zona 40 millas al norte de Zuwara. Zuwara es el puerto de Libia, ¿no? Ahí lo están manejando con los instrumentos electrónicos, pero la realidad es el drama permanente. Los guardacostas italianos ahora rescataron a otros 220 inmigrantes, entre ellos 5 mujeres, cuando iban a bordo de 2 lanchas neumáticas y se encontraban en situación de peligro a 40 millas al norte de Libia. En cualquier cosa, y saturadas, ¿no?, van de pie porque ya no caben. Según el comunicado remitido a los medios, el Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costiera recibió una llamada telefónica, la Garda, pidiendo ayuda y desvío hasta el lugar de la unidad naval de la Guardia de Finanzas. Los inmigrantes, todos a salvo, están siendo trasladados hacia el puerto de Pozzallo, en Sicilia, donde serán desembarcados a lo largo de las próximas horas. Este rescate se suma al desembarco de un grupo de 545 inmigrantes en el puerto de Salerno, al sur de Italia, y al de otros 446, entre ellos 95 mujeres y 59 menores, en el puerto de Augusta, en la isla italiana de Sicilia. Los guardacostas confirmaron que otro grupo de 112 inmigrantes llegó hoy al puerto de Lampedusa, al sur, después de ser socorridos en las últimas horas cuando se encontraban a bordo de una lancha neumática en situación de peligro, ahí la vemos, a 50 millas al noreste de Trípoli. Estos son los que fueron rescatados. Navegan de pie, porque no caben todos, en embarcaciones en las que nadie se atrevería a hacer esa trayectoria y con esa carga, ¿no? Y realmente las consecuencias suelen ser dramáticas. Vemos los que se salvan, pero a veces aparecen
cadáveres y cadáveres y cadáveres flotando. Estos agradecen el rescate, tratan de ver si a través de las cámaras algún familiar los verá donde quedaron en casa. Pero este es el drama de todos los días, y hoy es un día con una meteorología absolutamente a favor. Cuando la tienen en contra, esto es una masacre. En eso, que no se sabe ya qué es, pero que flotaba, venían decenas. Luego, tratar de compensar la hipotermia con ese material aislante y llevarlos a toda máquina hacia el puerto más cercano. Incluso los soldados de Malta se encontraron con situaciones mucho peores que esta y ya se trataba de conseguir féretros donde llevarlos a enterrar. En San Juan, los soldados de Malta tuvieron que hacer frente a esta situación, pero aquí esto es lo que ocurre todos los días cuando logran rescatarlos, ¿no? Y redirigirlos. Especialmente la Guardia de Finanzas de Italia. Vean los trajes que llevan como protección, porque no se sabe la condición sanitaria que traen estas personas. Es el drama. Y los que no llegaron vivos, bueno, a su última morada. Soldados malteses tratando de organizar esto, que es ya el final de un viaje que tenía otras esperanzas, ¿no? Dignatarios, el presidente de Malta, María Luisa Coleiro Preca, primer ministro Joseph Muscat, en el centro de esta cantidad de féretros sencillos, ¿no? Imam Mohamed Al-Saadi, líder de la comunidad musulmana de Malta, habló también allí. Los dignatarios tratando de acompañarlos en ese ceremonial. Our Lord, so forgive us our sins and remove from us our misdeeds. Funerales en Malta para los 24 de los inmigrantes muertos en el Mediterráneo. Solo 24 en este caso. Los otros quedaron flotando. Celebró hoy los funerales de 24 de las 800 víctimas estimadas en el peor naufragio de un barco de inmigrantes. Edmond dice, es muy triste para nosotros, ya sabes, salimos de nuestras familias con muchos problemas en casa, la guerra, estamos cruzando el mar y luego nos encontramos con estos accidentes en el interior del mar. Venimos aquí y nuestros hermanos y hermanas están muriendo y es difícil para nosotros. En el interior puedo sentirlo profundamente. Sacerdote católico, el padre Aaron Williams, decía, este momento es un momento en que tal vez las palabras son muy difíciles para expresar la tristeza de la tragedia y el sufrimiento de las personas que atraviesan el mar. Being a silent presence, a supporting presence, being here together, perhaps is the most beautiful words we can say. Pero a veces ser una presencia silenciosa es una presencia de apoyo. Estar aquí juntos tal vez es las palabras más hermosas que podemos decir para ayudar no solo a los que han cruzado, sino también a los que han permanecido y su dolor y su sufrimiento por la pérdida de los que quedaron atrás. Carmelo Abela, ministro maltés de Interior y Seguridad Nacional. Es lo que hay que hacer para darle los últimos respetos y por supuesto el tema de la migración tiene un elemento humano y debemos verlo de esa manera, así que lo que necesitamos son soluciones, buscar y tener siempre soluciones. Debemos recordar que esto es una cuestión humana, así ante todo es una cosa buena que esta mañana estemos unidos, al menos para darle el último respeto digno a estas 24 personas que no lo lograron y murieron en el mar Mediterráneo. El drama de todos los días en el Mediterráneo, desde África hacia el sur de Europa.
Las viejas potencias coloniales ahora no quieren recibir a aquellos que quedaron atrás. Bruselas, primer ministro Alexis Tsipras de Grecia, siempre sin corbata, no podía evitar referirse al tema. La tragedia de Lampedusa y la cruda realidad que enfrentamos todos los días en el mar Egeo pone de relieve la necesidad de que la Unión Europea desarrolle una política eficaz, humana, sobre la inmigración basada en la solidaridad y en particular para los países mediterráneos de primera línea. Luego Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, llamé a la cumbre de hoy para movilizar todos los esfuerzos, salvando las vidas de personas inocentes, por supuesto, la prioridad número uno para nosotros. Pero para salvar vidas no solo se trata de rescatar a las personas en el mar, también se trata de luchar contra los traficantes de seres humanos y la prevención de los flujos migratorios ilegales. Primero tenemos que localizar a los traficantes de personas, tenemos que romper sus redes y socavar su modelo de negocio. Track down on the human smugglers. We have to break up their networks and to undermine their business model. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, dijo: creo que la mejor manera de proteger a las personas de ahogarse es asegurándose de que no obtengan los barcos en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que impulsar la operación fronteriza de la Unión Europea, y me refiero a Tritón y Poseidón, las operaciones que deben tener más recursos. Y en tercer lugar, necesitamos una mejor cooperación con los países de origen y tránsito para limitar la inmigración ilegal y que la gente deje poner en peligro sus vidas tratando de cruzar el mar. Cooperation with countries of origins and transit to limit illegal migration and to discourage people from putting their lives at risk. Y luego dijo: quiero ser claro, nadie se hace ilusiones de que podemos resolver el problema de hoy. No, no podemos, porque las verdaderas causas son la guerra, la inestabilidad y la pobreza en toda la región, y para que Europa no sea la causa de toda la situación en el Mediterráneo, pero todos debemos hacer un esfuerzo mayor para tratar de manejar las peores consecuencias de esta situación. Of the whole situation in Mediterranean. But we all must make a greater effort to handle the worst consequences. Mientras él decía esto, la Unión Europea dice que triplica los fondos para rescatar a inmigrantes en el Mediterráneo. Los líderes de la Unión Europea acordaron triplicar el financiamiento para operaciones de búsqueda y rescate en alta mar. Números récords de inmigrantes se siguen ahogando. Bruselas. David Cameron, la dama de Alemania, Matteo Renzi, François Hollande, primer ministro británico David Cameron. Lo que estamos tratando aquí es una verdadera tragedia en el Mediterráneo, y la reunión de hoy tiene que ser para salvar vidas. Ahorrar estas vidas significa el rescate de estas personas pobres, pero también significa romper las pandillas y la estabilización en la región. Hay que lograrlo. Gran Bretaña, como nunca, les ayudará. Usaremos nuestro presupuesto de ayuda para tratar de estabilizar a los países vecinos, y como país de Europa, con el presupuesto de defensa más grande, que podemos hacer una contribución real. Lo que voy a estar ofreciendo hoy es el buque insignia de la Royal Navy, Bulwark, también 3 helicópteros y 2 barcos de patrulla fronteriza, todos los cuales serán capaces de ayudar en estas operaciones, y por supuesto en las condiciones adecuadas, y que deben incluir a las personas que recogemos y las personas con las que tratamos sean llevadas a un país más seguro y más cercano, lo más probable Italia, y no tienen el recurso inmediato a solicitar asilo en el Reino Unido. Cuando estas tragedias suceden, Gran Bretaña siempre está ahí, y esta vez no será la excepción. Claro, es que no llegan a Gran Bretaña, llegan a Italia, ¿no? François Hollande, por supuesto, eso no lo dijo él. François Hollande dice que Francia ha solicitado esta reunión del Consejo Europeo porque hay una situación humanitaria que no es aceptable.
La France avait demandé la réunion de ce Conseil européen parce qu'il y a une situation humanitaire qui n'est pas acceptable. Por lo tanto, la primera decisión esperada es reforzar la presencia europea en el mar, pero igualmente la vigilancia y una decisión sobre un esfuerzo considerable, refuerzo de medios, debe adoptarse. Eso es lo que voy a proponer y Francia contribuirá a ello. Doit être prise, en tout cas c'est ce que je ferai comme proposition. Et la France y contribuera. Luego dijo, hay una segunda decisión, y es que hay que luchar contra los traficantes, que a menudo son los terroristas que tienen barcos que están obligados a hundirse en condiciones de navegar, ¿no? Y que envían cientos de víctimas en una aventura oscura en esos barcos que nadie sabe cómo manejar. Federica Mogherini, la jefe de la política exterior de la Unión Europea, decía lo suyo también cuando fue requerida por la prensa antes de esta reunión donde están evidentemente todos los capitostes. Decía la dama. Vamos a responder de una manera europea, de manera concreta, a esta tragedia que consiste en salvar vidas. Se trata de proteger a las personas, proteger los derechos humanos y la seguridad, que son valores fundamentales del núcleo en torno al cual la Unión Europea se construyó y todavía está siendo construida. Bueno, Gran Bretaña se compromete a ayudar al rescate de inmigrantes, pero rechaza darles acogida, ¿eh? O sea, que se queden en el sur, ahí en Italia, ¿no? Salvar vidas supone rescatar a estas personas. El Reino Unido siempre ayudará. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, en la cumbre de Bruselas, dice, bienvenido, como ustedes saben que estamos aquí hoy debido a los trágicos acontecimientos desde el comienzo del año. La situación en el Mediterráneo se ha convertido en aún más trágica. Todos sabemos que la Unión Europea no es responsable de esto, pero tenemos un papel que jugar para estabilizar la situación y evitar que más personas mueran. Propongo ponernos de pie un minuto de silencio por las víctimas, no solo las de la última semana, sino para los miles que antes de esta fecha también murieron. De esta manera, los líderes europeos iniciaron la cumbre con un minuto de silencio por los inmigrantes muertos en el Mediterráneo. ¿Medidas concretas? ¿Cuál? Los 28 se reúnen con carácter extraordinario este jueves en Bruselas con el objeto de respaldar un plan de 10 puntos redactado y propuesto por la Comisión Europea para tratar de evitar que se repitan las tragedias migratorias como la... ¡Ay, miren quién está ahí! Este caballero sí tiene carisma, ¿eh? Entre las opciones sobre la mesa, los líderes tendrán que decidir si refuerzan las operaciones de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, con más recursos y medios materiales y humanos para asumir tareas de salvamento. Tomar medidas para combatir en origen las mafias que trafican con seres humanos, o lanzar una misión con aspectos militares para localizar y destruir las grandes naves que utilizan las mafias para enviar inmigrantes. Eso es una interpretación un poco rara. En Bélgica la situación era de menos sonrisas y de más confrontaciones, ¿no? Por ejemplo, Caroline Intrand, codirector del CIRE, vean esto. La gente de alguna manera acompañaba solidariamente. La gente antes que las fronteras. Salven las vidas. Los más baratos de los cajones para enterrar a alguien, de los féretros, pero la solidaridad de la gente sensible, ¿no? This is a march, a commemorative march, in order to show our solidarity. Carolina Intrand. Esta es una marcha conmemorativa con el fin de demostrar nuestra solidaridad a todas las personas que perdieron su vida en el Mediterráneo durante la semana pasada y también en los últimos años. Por lo tanto, en primer lugar, para mostrar nuestra compasión por esas muertes, con los que perdieron su vida. Por lo tanto, la realidad del movimiento de la población entre Europa y el resto del mundo debe ser tomado en cuenta y todas esas muertes en el Mediterráneo
Ya no se pueden aceptar más. Es una vergüenza para toda Europa. It's a shame for Europe. Y Werner McGowan, director de Amnistía Internacional Europea, tenía algo que decir al respecto. Vean, es evidente que son todos inmigrantes de África, ¿no? Y todos dicen queremos protección. Manifestación pacífica, solidaria, integrada ante la muerte y sus símbolos, representados aquí por esta remedo de ataúd. No más palabras. Amnistía Internacional. Y Werner McGowan dice, Amnistía Internacional ha organizado esta marcha junto con las organizaciones de hoy para expresar nuestra consternación e indignación en lo que ha sucedido en los últimos días, semanas, meses y años. Francamente, Amnistía Internacional también ha dicho hoy que la apuesta es muy alta, literalmente. La credibilidad del historial de derechos humanos de la región está en los hombros de los Estados miembros en la actualidad. ¿Qué tenemos que ver de manera inequívoca, sino una operación de búsqueda y rescate en alta mar que con los recursos adecuados cubra un área suficientemente amplia, correcta? Bueno, protestan por vergonzosa la respuesta de la Unión Europea al drama migratorio. Cambiamos de latitud. Chile, espectacular erupción, alerta roja por la sorpresiva erupción del volcán Calbuco. Impresionante columna de ceniza sigue elevándose desde el cráter del volcán, por lo que las autoridades decidieron declarar la alerta roja. Este volcán está cerca de las localidades de Puerto Varas y Puerto Montt, al otro lado de la frontera con Argentina, y en la pintoresca ciudad de Bariloche, calles, autos y edificios están cubiertas por una fina capa de ceniza que viene de Chile. Organismo técnico que es Senagiomín piensa que no es descartable un escenario más complejo en las próximas horas. Esto básicamente por la acumulación histórica de lava que existe en la parte alta del volcán. Así lo decía el subsecretario de Interior, Mahmoud Al-Buey, y las imágenes impresionantes se van repitiendo, ¿no? Michelle Bachelet también tomaba medidas y decía, tenemos un problema y hay que hacerle frente. Y como corresponde, salió a hacerlo. Las tomas nocturnas... Abastecimiento, hasta la información de ahora, de abastecimiento ni de agua potable, ni de alcantarillado. Ese no es el problema. El problema es más bien respiratorio, de inhalar esta ceniza y que pudiera generar algún tipo de problemas por contaminación ambiental, digamos, por ceniza. El problema que trae toda explosión de este tipo es la polución ambiental, ¿no? La impresionante columna de ceniza sigue elevándose desde el cráter del volcán, por lo que las autoridades tuvieron que inmediatamente colocar la alerta roja, ¿no? El volcán, como dijimos, está entre Puerto Varas y Puerto Montt. Al otro lado de la frontera con Argentina, en la hermosa Bariloche, calles, autos y edificios cubiertos por una fina capa de ceniza. A esta hora ¿Estamos al aire o no? Las autoridades argentinas aconsejaron a los ciudadanos quedarse dentro de sus casas mientras suspendían los vuelos y también las clases. Tras una segunda erupción a la 1 de la madrugada de este jueves, el gobierno chileno estableció un área de exclusión de 20 kilómetros alrededor del volcán. El incidente ha provocado ya la evacuación de 4.150 personas, informó en la mañana de este jueves el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La fuerza de la segunda erupción, mayor que la primera, se mantiene, explicaba el vulcanólogo Gabriel Orozco del Servicio Nacional de Geología y Minería. Era como la 1 de la mañana, pues ahí fue la segunda erupción. Pero no me muevo. Como ven, todo cubierto. Y se ha tomado la decisión de decretar alerta sanitaria a todas las localidades alrededor de los 20 kilómetros de evacuación y donde están recibiendo. Esta es una situación que va a ir desarrollándose en la medida de que podamos evaluar mucho más directamente en terreno las distintas situaciones. Este es un albergue de emergencia en Puerto Montt.
haber dejado todo desde el momento que nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando con el volcán. Nos preocupamos de nuestros familiares, mis nietos, mi mamá, que es una abuelita postrada de 87 años, la saqué en pañales de la casa. Y él vio todo cuando empezó. Él estaba haciendo su tarea en el comedor. Yo estaba en la cocina preparando la once y me fue a decir, mamita, ¿por qué volcán? Y gritaba y lloraba y no había qué hacer. Bueno, personas desaparecidas, 52 albergadas, mientras que los organismos de emergencia y las fuerzas militares apoyaban la evacuación en las inmediaciones del volcán al sur de Chile. Una desaparecida hasta ahora. Esto no ha sido más que algo tremendamente espectacular y las consecuencias van a empezar de ahora en más, ¿no? Pero ciertamente esto va a tener consecuencias durante mucho tiempo. Y como todo lo que ocurre en las hermanas repúblicas del sur, de acuerdo a cómo están, esto estaba en las inmediaciones de Puerto Montt, ¿no? Los vientos, primero las térmicas llevan la contaminación hacia alturas grandes y con los vientos pasan los Andes, y esto está afectando también a la zona sur de Argentina. De manera que próximas horas dramáticas. Tal vez no tan dramática como lo que hemos visto nuevamente del drama del Mediterráneo, pero ciertamente cuando la naturaleza se muestra de esa manera es imponente y las consecuencias son a veces imprevisibles, no pocas veces. Los organismos de emergencia son los que están ahora dando la nota, pero contra fuerzas desatadas de ese calibre de la naturaleza no hay mucho que hacer, son paliativos y solidaridad humana. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, aquí termina Dossier, el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio, y como productor y conductor habló con ustedes Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y lo que sigue en pleno desarrollo es la masa enorme de inmigrantes que desde el norte de África se desplazan hacia Europa, con no gran beneplácito, por decirlo suavemente, de parte de los ciudadanos de la vieja Europa, ¿no? Es increíble lo que han hecho estas últimas aventuras democráticas, entre comillas, ¿no? En tiempos del coronel Gaddafi, el estándar de vida de esta gente era fantástico y la democracia era un poco extraña, ¿no? Era una acción directa. Venía cualquier representante de las jerarquías por edad, y esos son importantes, ¿no?, a reunirse con él y decían nuestro problema es tal y tal, y se iban en sus camiones, en donde se desplazaran, con sus problemas resueltos. Una cosa un poco paternalista, ¿no? Ahora que le cambiaron el mapa al Magreb, y lo han intentado por varias razones, los emigrantes hacia Europa en busca de sobrevivencia, cosa que no lo hacían con el coronel Gaddafi porque se vivía muy bien comparado con cómo están ahora. Bueno, llegar a Sicilia, por ejemplo, ni hablar de llegar a la bota, ¿no?, a la península, es un drama permanente y Europa ya no sabe qué hacer, porque Europa siempre gusta de disfrutar, después de muchos dramas en la Primera y la Segunda Guerra, de su buena siesta post-pranzo, ¿no? Pero en general hay mala conciencia. ¿Por qué? Porque aquellas fueron colonias. Después de que se recuperaron, cuando se retiran las potencias coloniales, trataron de dominarlas económicamente. Después las destruyeron cuando no les gustaban su independencia. Y ahora el resultado es esto: la continua salida de emigrantes arriesgando la vida en botes impensables y el patrullaje permanente para ver cómo se atiende esto. Esto es el Mediterráneo frente a Catania, Pozzalo, Sicilia, Denaro en guardia de finanzas, ¿no? Andrea Bauso aquí también dice: dejamos en el puerto de Pozzolo, en Sicilia,
y nos dirigimos hacia la zona 40 millas al norte de Zuara. Zuara es el puerto de Libia, ¿no? Ahí lo están manejando con los instrumentos electrónicos, pero la realidad es el drama permanente. Los guardacostas italianos ahora rescataron a otros 220 inmigrantes, entre ellos 5 mujeres, cuando iban a bordo de 2 lanchas neumáticas y se encontraban en situación de peligro a 40 millas al norte de Libia. En cualquier cosa, y saturadas, ¿no? Van de pie porque ya no caben. Según el comunicado remitido a los medios, el Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costiera recibió una llamada telefónica, la Garda, pidiendo ayuda y desvío hasta el lugar de la unidad naval de la Guardia de Finanzas. Los inmigrantes, todos a salvo, están siendo trasladados al puerto de Pozzallo, en Sicilia, donde serán desembarcados a lo largo de las próximas horas. Este rescate se suma al desembarco de un grupo de 545 inmigrantes en el puerto de Salerno, al sur de Italia, y al de otros 446, entre ellos 95 mujeres y 59 menores, en el puesto de Augusta, en la isla italiana de Sicilia. Los guardacostas confirmaron que otro grupo de 112 inmigrantes llegó hoy al puerto de Lampedusa, al sur, después de ser socorridos en las últimas horas cuando se encontraban a bordo de una lancha neumática en situación de peligro, ahí la vemos, a 50 millas al noreste de Trípoli. Estos son los que fueron rescatados. Navegan de pie, porque no caben todos, en embarcaciones en las que nadie se atrevería a hacer esa trayectoria y con esa carga, ¿no? Y realmente las consecuencias suelen ser dramáticas. Vemos los que se salvan, pero a veces aparecen cadáveres y cadáveres y cadáveres flotando. Estos agradecen el rescate, tratan de ver si a través de las cámaras algún familiar los verá donde quedaron en casa. Pero este es el drama de todos los días, y hoy es un día con una meteorología absolutamente a favor. Cuando la tienen en contra, esto es una masacre. En eso, que no se sabe ya qué es, pero que flotaba, venían decenas. Luego, tratar de compensar la hipotermia con ese material aislante y llevarlos a toda máquina hacia el puerto más cercano. Incluso los soldados de Malta se encontraron con situaciones mucho peores que esta y ya se trataba de conseguir féretros donde llevarlos a enterrar. En San Juan, los soldados de Malta tuvieron que hacer frente a esta situación, pero aquí esto es lo que ocurre todos los días cuando logran rescatarlos, ¿no? Y redirigirlos. Especialmente la Guardia de Finanzas de Italia. Vean los trajes que llevan como protección, porque no se sabe la condición sanitaria que traen estas personas. Es el drama. Y los que no llegaron vivos, bueno, a su última morada. Soldados malteses tratando de organizar esto, que es ya el final de un viaje que tenía otras esperanzas, ¿no? Dignatarios, el presidente de Malta, María Luisa Coleiro Preca, primer ministro Joseph Muscat, en el centro de esta cantidad de féretros sencillos, ¿no? Imam Mohamed Al-Saadi, líder de la comunidad musulmana de Malta, habló también allí. Los dignatarios tratando de acompañarlos en ese ceremonial. Our Lord,
So, forgive us our sins and remove from us our misdeeds. Funerales en Malta para los 24 de los inmigrantes muertos en el Mediterráneo. Solo 24 en este caso. Los otros quedaron flotando. Celebró hoy los funerales de 24 de las 800 víctimas estimadas en el peor naufragio de un barco de inmigrantes. Edmond dice, es muy triste para nosotros, ya sabes, salimos de nuestras familias con muchos problemas en casa, la guerra, estamos cruzando el mar y luego nos encontramos con estos accidentes en el interior del mar. Venimos aquí y nuestros hermanos y hermanas están muriendo y es difícil para nosotros. En el interior puedo sentirlo profundamente. Sacerdote católico, el padre Iron Williams, decía, este momento es un momento en que tal vez las palabras son muy difíciles para expresar la tristeza de la tragedia y el sufrimiento de las personas que atraviesan el mar. Being a silent presence, a supporting presence, being here together, perhaps is the most beautiful words we can say. Pero a veces ser una presencia silenciosa es una presencia de apoyo. Estar aquí juntos tal vez es las palabras más hermosas que podemos decir para ayudar no solo a los que han cruzado, sino también a los que han permanecido y su dolor y su sufrimiento por la pérdida de los que quedaron atrás. Carmelo Abela, ministro maltés de Interior y Seguridad Nacional. Es lo que hay que hacer para darle los últimos respetos y por supuesto el tema de la migración tiene un elemento humano y debemos verlo de esa manera, así que lo que necesitamos son soluciones, buscar y tener siempre soluciones. Debemos recordar que esto es una cuestión humana, así ante todo es una cosa buena que esta mañana estemos unidos, al menos para darle el último respeto digno a estas 24 personas que no lo lograron y murieron en el mar Mediterráneo. El drama de todos los días en el Mediterráneo, desde África hacia el sur de Europa. Las viejas potencias coloniales ahora no quieren recibir a aquellos que quedaron atrás. Bruselas, primer ministro Alexis Tsipras de Grecia, siempre sin corbata, no podía evitar referirse al tema. La tragedia de Lampedusa y la cruda realidad que enfrentamos todos los días en el mar Egeo pone de relieve la necesidad. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy tienen interesantes variantes y tal vez alguna moraleja, ¿no? Ustedes recordarán tantas veces demostrábamos al general David Petraeus, general de 4 estrellas, con antecedentes académicos estupendos, un hombre que no solo se movió magníficamente bien en el campo minado de la política en Washington, por supuesto graduado en West Point, sino que además fue un hombre que marcó la pauta con la generación de relevo en lo que tenía que ver con situaciones como las de Irak o Afganistán. Una vez más, cherchez la femme. Este señor establecido, con prestigio, estaba vinculado a una dama también perteneciente a las Fuerzas Armadas, encargada de su biografía, un hombre que ya tenía un lugar en la historia por diferentes motivos, y parece que ha tenido, y algo más, un affair con su historiadora, pero además hubo una rencilla entre 2 damas por el susodicho, y una, según los servicios de inteligencia, alcanzó a decirle que la iba a hacer desaparecer a la rival. Bueno, Washington está acostumbrado a muchas situaciones culebrónicas, pero más bien por el ejercicio del poder y no por la ruptura de ciertas normas que en un caballero y un oficial no tienen nada que ver con lo que muestra como imagen institucional
y su vida privada. Cuando hay cortocircuito entre una y otra, ocurren cosas como estas. Pero el problema es que un oficial que parecía hasta posible candidato político si le daba la gana, ahora tiene una multa de $100.000 y 2 años de prisión en suspenso. Bueno, una traducción un poco libre de la figura estadounidense, ¿no? Petraeus, el hombre que vimos como la estrella fugaz, nadie lo paraba, después de las 2 grandes crisis que nos tocó transmitir entre los tantos frentes de guerra, y resulta que ahora es el hombre noticia, pero por razones absolutamente opuestas, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Lo habíamos visto, recuerdan ustedes, en las sesiones del Congreso, con toda la ensalada de frutas, como le llaman los gringos, y entrevistado por McCain. McCain es un veterano de la segunda, de la guerra de Vietnam, derribado como piloto, ha luchado contra un cáncer, por eso esa prominencia que tiene, lo están viendo allí en su mejilla izquierda, al lado derecho de la pantalla, y ha sido un luchador que las ha ganado todas hasta ahora. Pero el exdirector de la CIA, que ahora está en la picota, ha sido condenado a 2 años de libertad condicional y a una multa de $100.000. Y aquí lo tienen con sus 4 estrellas, en épocas en que rendía declaraciones al Congreso y siempre lucía airoso. The bulk of Sunday with President Karzai in the process of conducting the Shura Council. Bueno, el ex general estadounidense David Petraeus es uno de los comandantes militares de más alto rango en la era posterior al 11 de septiembre, en lo de las Torres Gemelas, ¿no? Describió su comportamiento como inaceptable. Ayer por la tarde acudí a la Casa Blanca y le pedí al presidente que me permitiese, por razones personales, renunciar a mi cargo, dice su nota de dimisión. Aquí lo veíamos en momentos mejores, ¿no? Pero hombre que ha estado bajo muchas tensiones, porque alguna vez se desmayó en una declaración ante el Congreso. Bueno, después de haber estado casado durante más de 37 años, demostré mi pobre juicio al comprometerme en una relación extramatrimonial, y ese comportamiento es inaceptable como esposo y como líder de una organización militar como la nuestra. Siempre he valorado, agregó, la oportunidad de haber hecho este trabajo y siempre lamentaré las circunstancias que me han llevado a dejarlo. Funcionarios no identificados dijeron que Petraeus tenía una aventura con su biógrafa, la también militar Paula Broadwell, y ella lo siguió durante casi 1 año en Afganistán para escribir una tesis sobre él para el King's College de Londres. Poco después de la renuncia de Petraeus surgieron informes de que el FBI había descubierto el romance en el curso de una investigación sobre Broadwell. Broadwell, a su vez, está casada, tiene 2 hijos y vive en Charlotte, Carolina del Norte, y es una veterana del ejército estadounidense. Este fue el momento en que, en unas declaraciones anteriores, pierde el conocimiento Petraeus y se va de bruces contra el escritorio, ¿no? Eso fue un momento de tensión, pero no tanta como la que está sufriendo ahora al saberse lo de su vida privada y los 2 frentes abiertos, además de su familia, ¿no? Reemplazó a Stanley McChrystal, quien fue despedido después de realizar comentarios controversiales en una entrevista realizada en la revista Rolling Stone en agosto de 2011, y se retiró del ejército en tan solo días, en el 10º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, para asumir el cargo de jefe de la agencia estadounidense. Es decir, ya no solo era el general de 4 estrellas, sino el hombre de la CIA. Y aquí está el general con traje de campaña junto a la susodicha. Intenso, ambicioso, sumamente competitivo, aunque con detractores incluso dentro del ejército, David Petraeus llegó a tener la reputación de ser uno de los militares más brillantes de Estados Unidos. Nació en el 52, creció en Nueva York, asistió a la Academia Militar de West Point, se graduó en el 74, antes de ser comisionado de la infantería. Y bueno, tiene argumentos su biógrafa, ¿no? Están a la vista. Después sirvió como oficial de la infantería en Estados Unidos. A la derecha, su esposa oficial. A la izquierda, la rival que derribó al general. Sin embargo, durante un ejercicio de entrenamiento en 1991, uno de sus soldados se tropezó y le disparó en el pecho. Petraeus debió someterse a una cirugía de 5 horas y fue operado por Bill Frist, quien luego se convirtió en líder de la mayoría republicana del Senado estadounidense. Ahí viene Petraeus de civil y el pecho ahora lo tiene roto por otras razones.
I've got a statement for you, after which I'm going to get in the vehicle and drive away and have no questions. Ok, tengo una declaración para ustedes, luego voy a tomar mi automóvil y me voy a ir y no voy a tomar ninguna pregunta. That resulted from mistakes that I made. Hoy marca el final de un calvario de 2,5 años que dio lugar los errores que cometí. Como lo hice en el pasado, pido disculpas a las personas más cercanas a mí y a muchos otros, incluyendo aquellos con los que tuve el privilegio de servir en el gobierno y en el ejército durante tantos años. Also, to thank those who have expressed and demonstrated support for me as I have sought to move forward since November 2012. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los que han demostrado y expresado su apoyo para mí, como he tratado de avanzar desde noviembre del 2012, y en particular agradezco a mi familia, a mis antiguos colegas militares, veteranos compañeros, madres con quienes también hemos servido en el gobierno, y aquellos con los que he trabajado en el sector privado y en la academia. Doy gracias a las personas que me conocí y aquellas que me dieron su apoyo en una variedad de formas en los últimos meses, y ahora espero seguir adelante con la siguiente fase de mi vida y continuar para servir a nuestra gran nación como ciudadano privado. Muchas gracias. The next phase of my life and to continuing to serve our great nation as a private citizen. Thank you very much. Había un capellán militar ahí acompañándolo. General Petraeus, sí, en esa imagen que se desmayó en el Capitolio, fue el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2010. Pero esto es hoy, cuando se va no muy inocente y con una carga moral un poco fuerte. En este lugar la situación es bastante comprometida en este punto de su carrera y ciertamente creo que este culebrón no termina aquí. Y la biógrafa también tiene un culebrón aparte porque había recibido amenazas de que la iban a desaparecer. Había un pleito entre dos damas, un triángulo. Bueno, esto es un dron telecontrolado, pero con capacidad de lanzar bombas y misiles de última generación. De hecho, es uno de los más grandes que tiene Estados Unidos. Este es el momento que está lanzando uno de los misiles de gran capacidad destructiva que van bajo sus alas. Aquí va todo el sistema de radar y navegación. ¿Por qué es noticia? Bueno, porque en una operación murieron los rehenes estadounidenses que no debían morir. Este es el doctor Warren Weinstein y dice: mi nombre es Warren Weinstein, estoy hablando ahora a mi esposa y a mis hijas y a mis nietos para hacerles saber que estoy bien, que estoy tomando todos mis medicamentos y que estoy siendo atendido, y solicitar, Elaine, a ti y a la familia, por favor, hagan los contactos que sean posibles con las comunidades judías en Estados Unidos, con el fin de ejercer presión sobre el gobierno estadounidense y el presidente Obama, para trabajar y aceptar las demandas de los mujahedines para yo poder recuperar así mi libertad. Tal vez ustedes puedan presentar una apelación a la candidata republicana a ver si también trabajaría en ejercer presión sobre el presidente Obama y hacer frente a los mujahedines con el fin de responder a sus demandas. Por favor, lo ruego, trabajar con las comunidades judías de Estados Unidos, con el fin de trabajar con el gobierno israelí y el presidente y el primer ministro Netanyahu, con el fin de tener a los israelíes trabajando con los mujahedines para que acepten sus demandas y obtener mi libertad para que pueda volver a estar con ustedes, con los niños y los nietos. Los amo a todos. Bueno, el rehén estadounidense Warren Weinstein aparece en un video de Al-Qaeda aquí, que dijo: me gustaría hablar directamente con el presidente Obama y pedirle, rogarle, para que por favor acepte y responda a las demandas de los mujahedines. Mi vida está en sus manos, señor presidente. Si acepta las demandas, vivo. Si usted no acepta las demandas, muero. Es importante que usted acepte las demandas de mis captores y actuar con rapidez y no se demore. No va a haber ningún beneficio en la demora si se acaban de hacer las cosas más difíciles para mí. Vocero de Al-Qaeda, Adam Gaddafi, dice: la primera pregunta que los estadounidenses podrían preguntarse es: ¿ha sido realmente América derrotada? La propuesta es sí, y en todos los frentes. Los funcionarios estadounidenses y de la coalición han declarado en repetidas ocasiones que no son capaces ni están dispuestos a enfrentar a los mujahedines en Irán y en Afganistán militarmente. Pero todavía están tratando de ganar la batalla por los corazones y las mentes que ellos también han perdido de manera espectacular,
y a pesar de las cantidades igualmente espectaculares que han pasado en sobornos y propaganda, que se preparan para entregar todo un lío a los que están dispuestos a hacerles casos, pronto tendrán que lamentar el día que vendieron su alma al diablo americano y unido sus fuerzas con los enemigos del Islam y de los musulmanes. Ahí uno de ellos rompía su pasaporte estadounidense y Anand Gadam, portavoz estadounidense de Al-Qaeda, decía: debemos buscar objetivos que simbolizan la decadencia occidental, la depravación, la inmoralidad y el ateísmo. Decadence, depravity, immorality, and atheism. It is rapidly becoming... Se están convirtiendo rápidamente en algo muy claro, que esta batalla global ya muy caliente está a punto de conseguir aún que sea más caliente, y esta es una guerra que no conoce fronteras internacionales. Hay un solo campo de batalla. Por eso hago un llamado a todos los musulmanes honestos y atentos: desenvainar la afilada espalda y se apresuren a tomar su lugar legítimo entre los campeones desafiantes del Islam, como Mir Amil Qasmi, Mohammad Bujeri, Nidal Malik Hassan y muchos otros como ellos. Bueno, una de las condiciones era que este tipo de mensaje pudiera pasarse, ¿no? Ahora Obama tiene una papa caliente en las manos. Warren Weinstein a la izquierda, Giovanni Loporto, de origen italiano, muertos en acción en un intento de recuperación y acciones por parte de Estados Unidos. Esto era mostrado hoy por cadenas de televisión de Estados Unidos. Obama tenía que salir a dar la cara y decía: This morning, I want to express our grief and condolences to the families of two hostages. esta mañana quiero expresar mi pesar y condolencias a las familias de los dos rehenes, un estadounidense, el doctor Warren Weinstein, y un italiano, Giovanni Loporto, quienes murieron trágicamente en una operación antiterrorista de nuestras fuerzas. Warren y Giovanni eran trabajadores de ayuda humanitaria en Pakistán y dedicados a mejorar la vida del pueblo pakistaní. Después de Warren secuestrado por Al-Qaeda en el 2011, dirigí mi equipo de seguridad nacional para hacer todo lo posible para encontrarlo y traerlo a casa a salvo con su familia. To do everything possible to find him and to bring him home safely to his family. Los profesionales dedicados a través de nuestro gobierno trabajaron incansablemente para hacerlo. With our Italian allies on behalf of Giovanni, who was kidnapped in... También trabajamos estrechamente con nuestros aliados italianos en nombre de Giovanni, que fue secuestrado en 2012. Desde el 9/11 nuestros esfuerzos contra el terrorismo han impedido ataques terroristas y salvado vidas inocentes, tanto aquí en Estados Unidos como alrededor del mundo. Determination to protect. Y la determinación de proteger vidas inocentes no solo hace que la pérdida de estos dos hombres especialmente sea dolorosa para todos nosotros. Basado en información de inteligencia que hemos obtenido, creemos que una operación antiterrorista de Estados Unidos, dirigida al compuesto de Al-Qaeda en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, mató accidentalmente a Warren y a Giovanni el pasado mes de enero. Ayer hablé con la esposa de Warren, Elaine, y el primer ministro Matteo Renzi de Italia. Como esposo y como padre, no puedo empezar a imaginar la angustia que las familias de Weinstein y Loporto están soportando hoy. Me doy cuenta que no hay palabras que nunca puedan igualar su pérdida. Sé que no hay nada que yo pueda decir o hacer para aliviar su dolor. Y hoy simplemente quiero decir esto. And today I simply want to say this. As President and as Commander-in-Chief, Como presidente y como comandante en jefe me responsabilizo por completo de todas nuestras operaciones de contraterrorismo, incluyendo el que inadvertidamente se cobró la vida de Warren y de Giovanni. Lamento profundamente lo que pasó. En nombre del gobierno de Estados Unidos, ofrezcan nuestras sinceras disculpas a las familias. as soon as we determine the cause of their deaths, Tan pronto como se determine la causa de sus muertes, dispuse que la existencia de esta operación será desclasificada y divulgada públicamente. Lo hice así porque las familias Weinstein y Loporto merecen saber la verdad, y yo también lo hice porque incluso como algunos aspectos de nuestros esfuerzos de seguridad nacional tienen que permanecer en secreto para tener éxito, los Estados Unidos es una democracia comprometida con la apertura en los buenos tiempos y en los malos. in good times and in bad. En suma, Obama admite que las fuerzas de Estados Unidos mataron accidentalmente a los dos rehenes en ataques con drones, aviones no tripulados.
Y esto complica la situación. Cabizbajo y emitiendo varios suspiros, Obama ha pedido disculpas al nombre del gobierno por el error cometido. Y en Washington, el Senado de los Estados Unidos, el demócrata Patrick Leahy ponía a votación una iniciativa y declaraba, demócrata por Vermont, becomes the first out of 82 attorneys general. Ella se convierte en el primero de los 82 fiscales generales en la historia de nuestra nación que van a hacer frente a una maniobra obstruccionista y ha tenido que esperar más tiempo que cualquier otro. Ella, ya verán quién es ella, es una candidata histórica. Por un lado, ella es un candidato histórico por las razones correctas. Primera mujer de origen africano-estadounidense, muy calificada. Todo el mundo está de acuerdo con eso, pero lo que es una vergüenza es que añadimos esta segunda parte de la historia, tener en ella la primera de 82 filibusteros que celebran este doble estándar de manera muy inquietante. Esta mujer ha tenido que hacer frente a la doble moral de toda la vida. ¿Por qué hacerlo una vez más aquí en el Congreso? Se refería a que el Senado aprobó el nombramiento de Loretta Lynch, la próxima fiscal general y secretaria de Justicia de los Estados Unidos, después de 5 meses de demora artificial, de filibusterismo, desde que el presidente Barack Obama lo propusiera para sustituir a Eric Holder. Chuck Grassley, senador republicano de Iowa, dice, le pregunté a la señora Lynch acerca de sus puntos de vista sobre Rápido y Furioso, sobre el escándalo del IRS y otros aspectos que han sido politizados. Ella no demostró que iba a hacer las cosas de manera diferente. En cambio, se dieron las no respuestas. Era elocuente y pulida, pero no respondía. La conclusión es que la señora Lynch no parece dispuesta a comprometerse con una nueva manera independiente del funcionamiento del departamento. Ahora, que me sorprendió mucho, sobre la base de todo lo que nos dijo, se esperaba que la señora Lynch pudiera demostrar un poco más de independencia del presidente. Ahora estoy seguro de que si lo ha hecho, habría ganado más apoyo, pero no lo hizo. Barack Obama respondía. Throughout her 30-year career, es muy difícil estar más calificado que ella para este trabajo, más que Loretta. A lo largo de su carrera de 30 años se ha distinguido como dura, como justa, como abogado independiente que tiene que dirigir una de las oficinas más prominentes, la Fiscalía General en el país. Ella ha pasado años en las trincheras como fiscal, agresiva, en lucha contra el terrorismo, contra el fraude financiero, contra el delito cibernético y a la vez defendiendo vigorosamente los derechos civiles. testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Thank you. El drama, ¿por qué las demoras? Porque la dama en candidata con gran capacidad es afroamericana. Y aquí decía, In the workplace of America today, el senador Jeff Sessions decía, en lugar del trabajo de los Estados Unidos de hoy, cuando tenemos un alto número de desempleados, que hemos necesidad de que la Unión Europea desarrolle una política eficaz, humana, sobre la inmigración basada en la solidaridad y en particular para los países mediterráneos de primera línea. Luego Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, llamé a la cumbre de hoy para movilizar todos los esfuerzos, salvando las vidas de personas inocentes, por supuesto, la prioridad número 1 para nosotros. Pero para salvar vidas no solo se trata de rescatar a las personas en el mar, también se trata de luchar contra los traficantes de seres humanos y la prevención de los flujos migratorios ilegales. Primero tenemos que localizar a los traficantes de personas, tenemos que romper sus redes y socavar su modelo de negocio. Track down on the human smugglers. We have to break up their networks and to undermine their business model. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, dijo, creo que la mejor manera de proteger a las personas de ahogarse es asegurándose de que no obtengan los barcos en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que impulsar la operación fronteriza de la Unión Europea, y me refiero a Tritón y Poseidón, las operaciones que deben tener más recursos. Y en tercer lugar, necesitamos una mejor cooperación con los países de origen y tránsito para limitar la inmigración ilegal y que la gente deje poner en peligro sus vidas tratando de cruzar el mar. Cooperation with countries of origins and transit to limit illegal migration and to discourage people from
putting their lives at risk. Y luego dijo, quiero ser claro, nadie se hace ilusiones de que podemos resolver el problema de hoy. No, no podemos, porque las verdaderas causas son la guerra, la inestabilidad y la pobreza en toda la región, y para que Europa no sea la causa de toda la situación en el Mediterráneo, pero todos debemos hacer un esfuerzo mayor para tratar de manejar las peores consecuencias de esta situación. Of the whole situation in Mediterranean. But we all must make a greater effort to handle the worst consequences. Mientras él decía esto, la Unión Europea dice que triplica los fondos para rescatar a inmigrantes en el Mediterráneo. Los líderes de la Unión Europea acordaron triplicar el financiamiento para operaciones de búsqueda y rescate en alta mar. Números récords de inmigrantes se siguen ahogando. Bruselas. David Cameron, la dama de Alemania, Matteo Renzi, François Hollande, primer ministro británico David Cameron. Lo que estamos tratando aquí es una verdadera tragedia en el Mediterráneo y la reunión de hoy tiene que ser para salvar vidas. Ahorrar estas vidas significa el rescate de estas personas pobres, pero también significa romper las pandillas y la estabilización en la región. Hay que lograrlo. Gran Bretaña, como nunca, les ayudará. Usaremos nuestro presupuesto de ayuda para tratar de estabilizar a los países vecinos. Y como país de Europa, con el presupuesto de defensa más grande, que podemos hacer una contribución real. Lo que voy a estar ofreciendo hoy es el buque insignia de la Royal Navy, Bulwark. También 3 helicópteros y 2 barcos de patrulla fronteriza, todos los cuales serán capaces de ayudar en estas operaciones, y por supuesto en las condiciones adecuadas, y que deben incluir a las personas que recogemos y las personas con las que tratamos, sean llevadas a un país más seguro y más cercano, lo más probable Italia, y no tienen el recurso inmediato a solicitar asilo en el Reino Unido. Cuando estas tragedias suceden, Gran Bretaña siempre está ahí, y esta vez no será la excepción. Claro, es que no llegan a Gran Bretaña, llegan a Italia, ¿no? François Hollande, por supuesto eso no lo dijo él. François Hollande dice que Francia ha solicitado esta reunión del Consejo Europeo porque hay una situación humanitaria que no es aceptable. La France avait demandé la réunion de ce Conseil européen parce qu'il y a une situation humanitaire qui n'est pas acceptable. Por lo tanto, la primera decisión esperada es reforzar la presencia europea en el mar, pero igualmente la vigilancia y una decisión sobre un esfuerzo considerable, refuerzo de medios, debe adoptarse. Eso es lo que voy a proponer y Francia contribuirá a ello. Doit être prise, en tout cas c'est ce que je ferai comme proposition, et la France y contribuera. Luego dijo, hay una segunda decisión, y es que hay que luchar contra los traficantes, que a menudo son los terroristas que tienen barcos que están obligados a hundirse en condiciones de navegar, ¿no? Y que envían cientos de víctimas en una aventura oscura en esos barcos que nadie sabe cómo manejar. Federica Mogherini, la jefe de la política exterior de la Unión Europea, decía lo suyo también cuando fue requerida por la prensa antes de esta reunión donde están evidentemente todos los capitostes. Decía la dama. Vamos a responder de una manera europea, de manera concreta, a esta tragedia que consiste en salvar vidas. Se trata de proteger a las personas, proteger los derechos humanos y la seguridad, que son valores fundamentales del núcleo en torno al cual la Unión Europea se construyó y todavía está siendo construida. Bueno, Gran Bretaña se compromete a ayudar al rescate de inmigrantes, pero rechaza darles acogida, O sea, que se queden en el sur, ahí en Italia, ¿no? Salvar vidas supone rescatar a estas personas. El Reino Unido siempre ayudará. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, en la cumbre de Bruselas, dice, bienvenido, como ustedes saben que estamos aquí hoy debido a los trágicos acontecimientos desde el comienzo del año. La situación en el Mediterráneo se ha convertido en aún más trágica. Todos sabemos que la Unión Europea no es responsable de esto, pero tenemos un papel que jugar para estabilizar la situación y evitar que más personas mueran. Propongo ponernos de pie un minuto de silencio por las víctimas
no solo las de la última semana, sino para los miles que antes de esta fecha también murieron. De esta manera, los líderes europeos iniciaron la cumbre con un minuto de silencio por los inmigrantes muertos en el Mediterráneo. ¿Medidas concretas? ¿Cuál? Los 28 se reúnen con carácter extraordinario este jueves en Bruselas con el objeto de respaldar un plan de 10 puntos redactado y propuesto por la Comisión Europea para tratar de evitar que se repitan las tragedias migratorias como la... ¡Ay, miren quién está ahí! Este caballero sí tiene carisma, ¿eh? Entre las opciones sobre la mesa, los líderes tendrán que decidir si refuerzan las operaciones de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, con más recursos y medios materiales y humanos para asumir tareas de salvamento, tomar medidas para combatir en origen las mafias que trafican con seres humanos, o lanzar una misión con aspectos militares para localizar y destruir las grandes naves que utilizan las mafias para enviar inmigrantes. Eso es una interpretación un poco rara. En Bélgica la situación era de menos sonrisas y de más confrontaciones, ¿no? Por ejemplo, Caroline Intrand, codirector del CIRE, vean esto. La gente de alguna manera acompañaba solidariamente. La gente antes que las fronteras, salven las vidas. Los más baratos de los cajones para enterrar a alguien, de los féretros, pero la solidaridad de la gente sensible. Okay, this is a march, a commemorative march, in order to show our solidarity. Caroline Intrand. Esta es una marcha conmemorativa con el fin de demostrar nuestra solidaridad a todas las personas que perdieron su vida en el Mediterráneo durante la semana pasada y también en los últimos años. Por lo tanto, en primer lugar, para mostrar nuestra compasión por esas muertes, con los que perdieron su vida. Por lo tanto, la realidad del movimiento de la población entre Europa y el resto del mundo debe ser tomado en cuenta y todas esas muertes en el Mediterráneo ya no se pueden aceptar más. Es una vergüenza para toda Europa. Y Werner McGowan, director de Amnistía Internacional Europea, tenía algo que decir al respecto. Vean, es evidente que son todos inmigrantes de África, ¿no? Y todos dicen queremos protección. Manifestación pacífica, solidaria, integrada ante la muerte. Tenido disminución de salarios durante muchos años, tenemos la más baja de los trabajadores estadounidenses que tienen más derecho a un puesto de trabajo en este país. Un inmigrante legal que está aquí, una tarjeta verde o un ciudadano o una persona que entró al país ilegalmente. Bueno, senador, yo creo que el derecho y la obligación de trabajar es una que es compartida por todos en este país, independientemente de cómo llegaron aquí. Y por cierto, si alguien aquí, independientemente de su condición, yo preferiría que participara en el lugar de trabajo y no que participara en otras acciones. El senador dice, estamos hablando de derechos, que tienen más derecho un inmigrante legal o un ciudadano estadounidense, tiene derecho a que las leyes de Estados Unidos le hagan cumplir para que puedan ser capaces de trabajar, o lo hace una persona que vino aquí ilegalmente, ¿tiene derecho acaso a exigir un trabajo? Dijo, ciertamente, dijo ella, los beneficios de la ciudadanía confieren mayores derechos sobre los que son ciudadanos de los que no lo son. En todo el tiempo le estuvieron dando piquetes y piquetes, pero el Senado aprobó hoy el nombramiento tras más de 5 meses de demora desde que Barack Obama la propusiera. Y aquí en Naciones Unidas, el príncipe de la corona, Hussein de Jordania, bin Abdullah, el más joven de los que hayan liderado esta institución, decía, si examinamos los datos relacionados nos encontramos con que la juventud del mundo se enfrenta a un reto decisivo. A través de nuestro globo hay cerca de 73 millones de hombres desempleados, jóvenes y mujeres, y más de 14 millones de refugiados y desplazados. Además, la mayoría de las víctimas de los conflictos armados son los jóvenes.
damas y caballeros, mientras que los jóvenes son los más susceptibles a la situación actual y las consecuencias, y además pueden tener un impacto más fuerte sobre el presente y el futuro. Esto ha sido evidente en los recientes acontecimientos en mi región, en la región árabe. Y luego el príncipe heredero Hussein bin Abdullah decía: señoras y señores, estamos en una carrera para invertir en los corazones y en las mentes, así como las capacidades de la juventud. La ideología de la oscuridad puede llegar a donde los ejércitos pueden no, como las comunicaciones modernas han proporcionado la oportunidad de llegar a todos los años dispuestos a escuchar. El secretario general Ban Ki-moon le respondía: el papel de los jóvenes se encuentra en el corazón de la paz y la seguridad internacionales. Ladies and gentlemen, the role of the youth lies at the heart of international peace and security. Tenemos que animar a los jóvenes a tomar las causas de la paz, la diversidad y el respeto mutuo, y los jóvenes representan la promesa, no el peligro. Mientras algunos jóvenes cometen actos atroces de violencia, el anhelo abrumador de la mayoría es la paz, sobre todo en situaciones de conflicto. Muchos de los que cometen violencia son víctimas de los adultos depravados que abusan de la inocencia juvenil. Conflict situations. Many of those who commit violence are victimized by depraved adults who abuse youthful innocence. Bueno, el hecho es que con 20 años de edad el príncipe heredero de Jordania se convirtió en la persona más joven en presidir una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se dirigió un debate sobre el papel de los jóvenes en la lucha contra el extremismo violento y la promoción de la paz. Obviamente estamos en Moscú, la presidenta Cristina Fernández, recibida por Vladimir Vladimirovich Putin. Rusia y Argentina anuncian un aumento considerable en varios aspectos de la cooperación y los medios enfatizan la cooperación militar. Vladimir Putin dice: nuestros países están unidos por largas relaciones de tiempo, de amistad y cooperación de beneficio mutuo. Llegaron a un nivel de asociación integral y estratégica. Por su parte, dijo luego, Rusia y Argentina están desarrollando la cooperación en el sector energético. Alrededor del 20% de la electricidad argentina se produce utilizando un equipo ruso. Turbinas suministradas por nuestras empresas, Power Machine, están instaladas en 2 centrales hidroeléctricas grandes en Argentina. Acuerdos suscritos hoy en la capital rusa, también por los ministros de Defensa, Sergei Shoigu y Agustín Rossi. La cumbre ruso-argentina ha culminado con la firma de más de 20 documentos entre convenios, memorandos y planes de acción. Las memorandas y los documentos destacan una declaración conjunta de ambos mandatarios sobre cooperación estratégica, bilateral y un plan de acción renovado para su desarrollo. El primer ministro británico David Cameron intenta aprovechar el acercamiento de Rusia y Argentina con fines electorales, dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante una entrevista exclusiva concedida al canal ruso RT. Nuestros países están unidos por largas relaciones de tiempo, de amistad y cooperación en beneficio mutuo que llevaron al nivel de asociación integral a nivel estratégico. Rusia y Argentina están desarrollando la cooperación en el sector energético. Alrededor del 20% de la electricidad en Argentina se produce utilizando con equipos rusos. Son turbinas suministradas por nuestra empresa Power Machines y están instalados en 2 centrales hidroeléctricas grandes en Argentina. Tenemos una larga y una tradición entre ambos países en la construcción de generación eléctrica. Chihuidos viene a reafirmar esa tradición entre ambos países, pero en el día de hoy hemos dado un paso más adelante, más profundo. Por eso la firma también del acuerdo estratégico integral. Aprovechó la oportunidad la señora Cristina Fernández para dispararle al señor primer ministro británico, porque está utilizando
con razones no muy santas, algunos temas para tratar de enrarecer esto. Esta es la lámpara votiva que está junto al muro del Kremlin, donde se recuerda a todos los caídos en todas las guerras de la patria. Y por supuesto se está recordando ahora, en este mes, el aporte gigantesco que hicieron los rusos en la Segunda Guerra y la cantidad de muertos que pusieron para parar al Tercer Reich en aquel frente oriental, ¿no? Y la revolución de la Gran Guerra Patria que cambió la historia de los zares para acá. Bueno, hoy la presidenta argentina le respondió como corresponde al jefe de gobierno británico, que estaba sacándole punta a esto, ¿no? Pero esto será tema de otros comentarios y en otro momento. Ahora es el momento de hacer un breve corte y volver con más acontecimientos en pleno desarrollo. Los satélites nos están mostrando cosas interesantes, pero no mejoran las que tenemos previstas para ustedes. Sí, de hecho, están mostrando ya unas imágenes que ya teníamos para ustedes en el segundo bloque. Breve corte y volvemos con ellas. No se lo pierdan. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle. La zurda le responde. Se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través del Circuito Cultural, te invita al gran concierto de la Orquesta Sinfónica y la Coral Juvenil Simón Bolívar, bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel, dando inicio a la celebración de los 500 años de la Fundación de Cumaná, este martes 28 a las 7 de la noche en el Polideportivo Félix Lalito Velázquez de la ciudad de Cumaná. Acompáñanos,